Capítulo 17, versículo 3, creo que todos nos lo sabemos de memoria. Pero esta es la vida eterna, ¿recuerdan? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Personalmente creo que para poder vivir una vida cristiana consagrada a Cristo nuestro Señor, no solamente debemos conocer la existencia de Dios, pero necesitamos individualmente comprender su carácter. Hasta que nosotros no logremos saber cómo es Dios, no podremos confiar en Él. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que para un ser humano es casi imposible confiar en alguien a quien no conoce. Afortunadamente, hermanos, Dios desea que todos nosotros le conozcamos tal como Él es. De hecho, vino hace más de 2000 años a esta tierra en forma de ser humano. Vino como Jesucristo, quien dijo: como yo soy, así es Dios. ¿Sabe el Señor Jesús cómo es Dios? Sí, Él sabe. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 15. Hablando del Señor Jesús, dice Filipenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está leyendo acerca de Cristo, si usted está estudiando acerca de la vida de Cristo nuestro Señor, usted va a aprender muchísimo de Dios. En esta ocasión yo quiero destacar 3 cosas específicas que aprendemos nosotros acerca de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudan en forma individual a vencer nuestros hábitos, a sanar nuestras heridas y a eliminar por completo nuestros complejos. La número 1 de esas cosas específicas, de esos aspectos específicos que necesitamos conocer, aprender acerca de Dios a través de Jesús es, hermanos, Dios conoce su situación. Dios conoce mi situación. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que Dios, nuestro Padre Celestial, sabe todo con respecto a mi situación. Y en cuanto a la suya, ¿usted cree que Dios sabe todo en cuanto a su situación? Qué bueno. Y eso es así porque Él conoce perfectamente cuáles son mis hábitos, cuáles son mis heridas y cuáles son mis complejos. En otras palabras, Dios conoce lo bueno y lo malo. Algunos probablemente han tenido muchos momentos difíciles, quizás una vida muy dura durante el 2012. Y a ustedes, déjenme decirles, o déjenme invitarlos a leer el Salmo 56:8. Dice: tú llevas la cuenta de mis huidas. Tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Cómo le parece? Es extraordinario, hermanos. Es increíble. Pero la palabra de Dios, la Biblia nos dice repetidamente que Dios lo conoce a usted personalmente. Dios ha visto cada una de sus lágrimas del 2012. Y alguien podría estar allí sentado diciéndose: ay, nadie sabe el infierno por el que estoy pasando en mi matrimonio. Déjeme decirle, está totalmente equivocado. Dios lo sabe. Alguien podría estar diciéndose en este momento aquí: nadie sabe cuánto estoy luchando para desprenderme de este hábito
y no puedo sacarlo de mi mente. Déjeme decirle, está equivocado, Dios lo sabe. Alguien podría estar diciendo aquí, nadie sabe la depresión y el temor por el cual estoy atravesando. Déjeme decirle, está equivocado, Dios lo sabe. Él ha visto cada una de sus lágrimas. Él conoce todas sus lágrimas. Nada escapa, hermanos, al conocimiento de Dios. Nada. El Salmo 31:7 dice, tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Sí, mis queridos hermanos, Dios está al tanto de sus necesidades. Y la Biblia dice que Él sabe lo que usted necesita, inclusive antes de que usted se lo pida. Ya Dios lo sabe. Él ve la crisis de su alma. Ahora mismo Él sabe la crisis de su alma. Y lo que es más, según dice el Salmo 69:5, el Salmo 69:5 dice, tú sabes lo insensato que he sido. A veces actuamos como que no queremos que Dios sepa todas las locuras que hacemos. Pero no hay nada, hermanos, que esté fuera de la vista de Dios. Usted y yo tenemos una audiencia de 24 horas al día. Y Dios conoce perfectamente, hermanos, sus días buenos y sus días malos. Dios conoce perfectamente las bromas pesadas que usted le ha hecho a alguien, como también las malas decisiones que usted ha tomado. Y sorprendentemente, todavía Dios lo ama. El hecho, mis queridos hermanos, es que Dios no se sorprende nunca por su pecado ni por mi pecado. Si usted hace algo mal, Dios no dice, ay, ¿cómo no tomé en cuenta eso? ¿Cómo se me pasó eso? No. Él sabía que usted lo iba a hacer mucho antes de que usted lo hiciera. E incluso Dios sabe por qué usted lo hizo. E incluso sin usted saber qué fue lo que lo motivó a hacerlo, Dios sí sabe cuál fue o qué cosa lo motivó a hacerlo. Y lo interesante es que Dios no se sorprende. Lo interesante, hermanos, es que Dios no se altera. Dios no se decepciona. Él sabe quién es usted. Él sabe quién soy yo. Segundo elemento. Dios se interesa en su situación. Dios se interesa en mi situación. El Salmo 103, versículo 13, dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Mis queridos hermanos, Dios sabe que estamos hechos de moléculas completamente frágiles. Dios sabe que no somos superhombres ni supermujeres. Y Él es tierno y compasivo. Y ese es el Dios a quien adoramos en esta iglesia. ¿Sí? Al Dios compasivo y tierno. Un Dios, mis queridos hermanos, que lo conoce a usted personalmente. Un Dios que desea ser el Padre que muchos nunca tuvieron. Tierno, compasivo, que nos dice con amor eterno, ¿qué cosa? Te he amado. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede Dios amarme y su amor no acabarse, mis queridos hermanos? ¿Cómo puede Dios amarme en los días buenos y en los días malos? ¿Cómo Dios puede amarme cuando le sirvo y cuando no le sirvo? ¿Cómo es que Dios puede amarme cuando hago lo correcto o cuando no lo hago? ¿Cómo es que Dios me sigue amando?
¿Saben? El amor de Dios es incondicional. Y el amor de Dios no está basado en su conducta o en su comportamiento. El amor de Dios está basado en su carácter. Y la Biblia dice, Dios es amor y con amor eterno te he amado. Él, nuestro Dios, no solamente conoce su situación, sino que se preocupa por nuestra situación. Al punto que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Hermanos, Jesucristo es el poder supremo. Hemos titulado nuestra reflexión de hoy, Conectados al poder de Dios. Cristo Jesús es ese poder al que usted puede conectarse. Necesita conectarse. Porque Él conoce su situación, porque Él se preocupa por su situación. Y lo mejor de todo es que Él tiene el poder para cambiar su situación, y ese es el aspecto número 3. Dios puede cambiar su vida y su situación. Dios puede cambiar mi vida y mi situación. Yo creo que esas son las más y mejores buenas nuevas que el Evangelio puede ofrecernos. No solamente que Dios me conoce, que Dios se preocupa, pero que Dios puede cambiar mi vida y mi situación. Déjenme decirles que a veces Dios cambia la vida, o a veces cambia la situación, o a veces cambia las dos. Pero Dios está esperando por usted. Dios no va a hacer absolutamente nada si usted no lo quiere. Nunca voy a olvidar las palabras de mi buen amigo y hermano Félix. Es necesario permanecer conectado. Es necesario, dijo varias veces, permanecer enchufado. Mis queridos, dice el apóstol Pablo lo siguiente: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Hermanos, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Yo quiero preguntarle, ¿se ha encontrado usted alguna vez paralizado por falta de resolución? Quizá en momentos y con sentimientos en los que usted dice, sí, creo que necesito hacer esto, pero simplemente no puedo hacerlo, o cambiarlo, o comenzarlo. ¿Ha sentido usted algunas veces que simplemente no puede lograrlo? Mire, escuche una voz que le dice, escuche la voz de Dios que le dice, tengo el poder para ayudarte. Tengo la solución. Hermanos, si Dios puede levantar a Jesucristo de entre los muertos, yo creo que Dios puede restaurar una relación rota. Puede levantar a una persona que está mal de salud. Puede hacernos a usted y a mí libres de una adicción cualquiera sea. Puede ayudarle a usted a cerrar la puerta del pasado y a sacar de su mente esos pensamientos de los cuales hasta ahora usted no ha podido librarse. ¿Lo puede hacer Dios? Lo puede hacer. Mire lo que dice San Lucas 18:27. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
Hermanos, la Biblia nos dice que no hay nada difícil para Dios. Quizá usted esté diciéndose en este momento: ay, Pastor Miranda, se nota que usted no entiende mi situación. Se nota que usted no comprende que yo he intentado cambiar, pero no puedo. Y es verdad, yo no entiendo su situación, ni tampoco comprendo cuántas veces usted ha intentado hacerlo, pero una cosa sí sé: Dios lo sabe y Dios puede cambiarlo. De eso estoy completamente seguro. Y esa situación que parece sin esperanza, hermanos, no lo es. Yo conozco muchas personas que son un verdadero ejemplo, que estuvieron en situaciones imposibles, humanamente hablando, y Dios los cambió. Dios los cambió por completo. Si usted quizás hubiese conocido a algunas personas, hubiera pensado que en millones de años jamás cambiarían, pero han cambiado gracias al poder de Dios. El problema es que algunas personas, cuando experimentan el dolor intenso por algún problema, se estancan en el pasado, en lugar de tratar con el problema en el momento. Se enfocan toda su vida en el pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted se enfoca en el pasado, pronto se encontrará haciendo cosas del pasado. Pero el crecimiento espiritual es un proceso, hermanos, continuo, que continúa siempre en el presente. ¿Cuándo comenzó nuestro crecimiento espiritual? Comenzó cuando nosotros fuimos bautizados y comenzamos una vida comprometida con Cristo. El bautismo es el comienzo de una vida comprometida con Cristo. Y el rito de la humildad y la cena del Señor es la continuidad de esa vida comprometida con Cristo. Y esa demostración de querer crecer espiritualmente en Cristo nuestro Señor. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo se produce? Primero, usted debe reconocer que Dios existe. Dios existe. Y cuando usted reconoce que Dios existe, usted se da cuenta de cómo es Dios. Usted se da cuenta que Dios se interesa en usted personalmente. Usted se da cuenta que Dios lo entiende personalmente. Usted se da cuenta que Dios lo ama personalmente. Y usted comprende que Dios desea ayudarlo permanentemente. Pero recuérdense, y dije, eso es si usted quiere. Hermanos, creer en Dios solamente no es suficiente. Todos nosotros los aquí presentes creemos en Dios, ¿verdad que sí? Si no, no estuviéramos aquí de pronto. Pero eso no quita las heridas. Necesitamos conectarnos al poder de Dios. Y eso es más que creer. Mire lo que Dios dice, Filipenses 2:13. Dios es quien produce en ustedes, ¿qué cosa? Tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es como que escucháramos que Dios nos dice, le dice a usted y me dice a mí: tu propia fuerza de voluntad no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes. Lo que tú necesitas es mi voluntad, es mi poder para poder cambiar. Yo te daré la fuerza de voluntad que necesitas. Pero de pronto, aun cuando usted escucha esa voz que le dice: yo tengo el poder para ayudarte, quizás en ese momento usted piensa y diga: yo ni siquiera sé si quiero cambiar. Yo estoy completamente muerto de miedo.
de que se produzca o de la posibilidad de un cambio. Y probablemente entonces será cuando usted tenga que experimentar la intensidad del dolor que exceda a su temor a cambiar. Porque no comenzamos a cambiar sino hasta cuando el dolor excede el temor a cambiar. Y Dios nos dice, Dios nos repite constantemente, yo estoy aquí, yo te conozco, yo sé quién eres. Y cuando ese dolor, hermanos, excede el temor a cambiar, es cuando entonces decimos, Dios, dame la voluntad de querer cambiar. Y mi querido hermano y hermana, jóvenes, si ustedes le piden eso de todo corazón a Dios, yo estoy completamente seguro que entonces Dios le va a dar la voluntad y el poder que usted necesita. ¿Y qué sucede cuando usted pone su vida ante el poder de Dios y le pedimos que ponga el Espíritu de Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo en usted? La Biblia dice exactamente lo que sucede. Cuando nosotros voluntariamente invitamos al Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, ¿saben? El Espíritu de Dios, hermanos, nos llena de su poder, nos llena de su amor y nos llena de dominio propio. En otras palabras, es como que dijéramos, surge una nueva vida. Llegamos a ser nuevas criaturas. Y ese poder rompe los hábitos que usted no puede romper. Y ese poder hace las cosas que son correctas que usted no puede hacer por sí mismo. Ese poder hace que seamos libres, completamente libres de nuestro pasado y dejemos, hermanos, que esos recuerdos se vayan y esos remordimientos y esos resentimientos se vayan completamente a la basura. Ese poder hace que nosotros empecemos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos para su honra y gloria en esta tierra. Porque entonces surge el amor, el verdadero amor. Y entonces quiero ser capaz de amar a las personas y que ellas me amen. Y entonces quiero ser capaz de sanar las heridas para tener un acercamiento genuino con las personas, ya que no tengo miedo de amar y no tengo ningún temor a ser amado. Hermanos, esa es la clase del poder de Dios y del amor de Dios. Ese es el poder y el amor que Dios nos da. Y por supuesto, como ya dije, también nos da dominio propio. Y saben, yo le pido a Dios esta mañana que por favor ponga en mi vida esos tres elementos: su poder, su amor y el dominio propio. ¿Ustedes quieren también pedirle eso a Dios? Hay un principio universal, quizá parezca infantil o simple, pero es algo muy importante. He aprendido que las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. Las tostadoras, las licuadoras, las refrigeradoras, los televisores, el radio, todas las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. Y mis queridos hermanos, Dios quiere que usted y yo estemos conectados a Él. Ahora, ¿cómo es que me conecto con Dios? ¿Cómo es que permanezco conectado a Dios? Muy simple. Tan simple como dos palabras.
creyendo y recibiendo. Creyendo en Dios, creyendo en que Él conoce mi situación, en que Él se interesa por mi situación, en que Él tiene el poder para cambiar mi vida y mi situación. Y recibiendo el poder, el amor y el dominio propio que Dios quiere darme. Pero para eso, primero lo invito a que usted crea que Dios existe, a que usted crea que Él le conoce y se interesa por usted, a que usted crea que tiene el poder para ayudarle y luego recibirlo en su vida. Dígale a Cristo Jesús: Jesucristo, pon en mí tu espíritu. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor: Jesús, pon en mí tu Santo Espíritu? Quiero invitarlos a inclinar su rostro. Vamos a orar. Querido Padre, si por alguna razón de la vida, hoy por hoy, algunos de nosotros hemos vivido desconectados de ti, que al reflexionar esta mañana en que tú nos conoces mejor que nosotros, en que tú te interesas en nuestra vida, en que tú tienes el poder para cambiar nuestra vida y nuestra situación, queremos que por favor pongas tu espíritu dentro de nosotros, para que podamos experimentar tu poder, tu amor y el dominio propio para poder cambiar. Que esa sea la experiencia de todos nosotros y que al conducirnos ahora a participar del rito de la comunión, tu Santo Espíritu nos motive a comprender cuán tierno y amoroso eres, y que tu amor y que tú nos amas con amor eterno. Gracias por perdonarnos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.